Ya, entonces nos vamos a crear las dos tablitas. Tabla materias. Create table, materias. Los campos que le vamos a dar son el ID. Podemos poner ID de materia, ¿sí, no? ID de materia que va a ser de tipo int. Vamos a darle ID, no. ¿Qué más tiene una materia? Ya, vamos a darle aquí la llave foránea que va a ser ID semestre. Y el ID semestre va a ser de tipo varchar. Varchar 2 tamaño. 1, 2, 3, 4 y el número es de 100 sería más 3 serían 7. Vamos a poner 8. ¿Qué más? ¿Qué más tiene una materia? Nombre, varchar 2 nombre de tamaño 30. ¿Qué más tiene una materia? Código. Descripción de la materia. Descripción. Por ejemplo, ya. Ahora agregamos las restricciones. ¿Qué restricciones tiene que tener? Mi tabla materias tiene que tener una llave primaria, ¿no ven? Entonces nos vamos a crear una llave primaria. Constraint, el nombre de la llave, pk, ya saben, constraint es restricción. Podemos agregar las restricciones tanto en la misma columna que estamos creando, por ejemplo, aquí yo puedo poner constraint primary key así, o también podemos hacerlo después de crear todos los campos. Ya, constraint pk, que es de primary key, vamos a poner id materia, digamos. No, id materias. Ya les he explicado la otra vez. Para poner los nombres a las restricciones, tienen que guiarse, o bueno, tienen que, tienen que poner el nombre del tipo de restricción que es para empezar. Si es una restricción de tipo primary key, entonces le pongo PK. Si es una tipo foreign key, entonces FK, not null NN, unique UK, de tipo check CK. Entonces le estoy poniendo PK, la llave primaria de mi tabla materias. No sería necesario especificar mi columna ID, porque la tabla materias únicamente tiene una llave primaria, ¿no ve? Entonces no sería necesario especificar la columna, que va a ser el ID. Ya. Constraint, luego el nombre de la restricción, y luego el tipo de restricción, que en este caso es primary key. Entre paréntesis, tengo que señalar a qué columna es mi restricción. Esta restricción a qué columna aplica. A la columna ID materia. Y listo, esta sería mi restricción de tipo primary key. ¿Qué más? Foreign key. A ver, pero para la llave foránea necesitaríamos la otra tabla más, ¿no ve? Y en este caso no tenemos la otra tabla aún. Ya, entonces, de primary key, ¿qué más podemos poner? El semestre, el nombre, a ver, el nombre de la materia, ¿podemos poner alguna restricción? Mm, no, un nombre varchar puede ser cualquier nombre. Descripción igual cualquier nombre. Ya, únicamente eso. A ver, ¿dónde me marca eso acá? Mm, falta el paréntesis. Sí, paréntesis para terminar de aquí. Ya, me creo mi tabla creada. Pero este ID semestre es una llave foránea que aún no le he especificado. Necesito la otra tabla para eso. Entonces, create table semestres.
Normalmente el nombre de las tablas las hacen en plural. Por ejemplo, esta es la tabla materias. La tabla materias tiene materia, ¿no ve? Entonces, por eso en plural. Por eso también en la tabla HR, si bien el empleado es employee, la tabla se llama employees. Así para que haya un poquito de cordura, ¿no? La tabla semestres, entonces va a tener un ID de semestre, ID semestre, de tipo, en este caso, nos dice que es semestre, no, materias era de tipo varchar. A ver, podemos hacerlo eso sin borrar la tabla. Sería, ¿se recuerdan esta sentencia o han usado? El alter table materias, la columna, creo que es column de semestre, alter table materias, column y de semestre y el tipo, no, y de materia. Y de materia y el tipo de dato va a ser esta vez varchar. 2 de tamaño 8. No creo que me voy a dejar. Ya haremos un drop. Semestre era de tipo in. Listo el drop. Ahora sí, semestre de tipo int. Ahora sí, creamos de nuevo. Tabla creada. Ahora sí, el ID de semestre va a ser de tipo int más nombre y más descripción, también de tipo varchar 2 tamaño 50. Ahora sí, la restricción de llave foránea en este caso, no, todavía no. Solamente eso. Tabla creada y ahora sí voy a agregar la restricción de llave foránea. Entonces tendría que hacer un alter table. Alter table. ¿A dónde tengo que agregar la restricción de llave foránea? De llave foránea. A la tabla materias o semestres. La llave de semestres y de semestres está en materias. Entonces la restricción tengo que hacerla en la tabla materias. Entonces alter table, materias, add para agregar una restricción. La restricción, ¿cómo se escribe? Constraint. Nombre de la restricción que voy a crear. En este caso, como es llave foránea, va a ser FK, llave foránea FK, y de semestre, voy a especificar la columna, y de semestre, y después la tabla, de la tabla materias. Ya. Ahora, ¿qué tipo de restricción es? Foreign, foreign key. Luego especificamos qué columna es la llave foránea dentro de la tabla materias, que es ID semestre. Ya, ahora, referencias, porque es llave foránea. Tenemos que apuntarlo a alguna tabla. Referencias, el nombre de la columna y de barra baja semestre de la tabla semestres. No, no, era al revés.
es la tabla semestres y entre paréntesis la columna semestre, semestre. Ahora sí, punto y coma. Voy a ejecutar esto. No hay un correspondiente para esta lista de columnas. Ah, ya. Mi tabla semestres, el ID semestre, me dice que no tiene una llave primaria. ID semestre no es especificado como llave primaria. Entonces voy a agregar esa restricción sin bozar la tabla semestre. Entonces, alter table semestres, porque no se puede borrar las tablas así fácilmente. Puede que ya hayamos agregado datos o ya hayamos hecho movimientos con esas tablas. Entonces, lo mejor es agregar la restricción con un comando alter. Constraint, vamos a poner el primary key, la primary key de la tabla semestres. De tipo, restricción de tipo primary key. Y entre paréntesis, si se dan cuenta, siempre va entre paréntesis el nombre de la columna a la que le van a asignar esa restricción. En el caso de foreign key igual, en el caso de primary key igual. Entonces, ¿cómo se llama esa columna? Se llama ID semestre. Y con eso ya tendríamos una llave primaria. Listo. Tabla alterada. Ahora sí me va a dejar crear esto. Y listo, ya he agregado esa restricción también. Ahora sí, ya tenemos dos tablas relacionadas. Ahora sí, nuestras secuencias. Creando secuencias y esto es creando las tablas. Agregando restricciones. Entonces, para crear una secuencia, create sequence, nombre de la secuencia. En este caso lo voy a poner, ya saben, sec, para identificar que es una secuencia. Sec, semesec, y de semestre voy a poner. Y de semestre. Y de semestre. Ahora, los parámetros de semestre debe iniciar en 100, incrementar de 10 en 10 hasta un máximo de 200, no cíclico. Iniciar en 10. Entonces, start with 100, el incremento, increment by 10 en 10 y el máximo valor 200 y no cíclico. Listo. Max value 100 no cíclico. Secuencia creada. Ya no, no cíclico, no es con espacio entre las palabras, es no cíclico directamente. Ya está la secuencia creada. Ahora la otra secuencia, create sequence, sec para mi ID de mi tabla materias. De mi tabla materias. Debe tener el siguiente formato, donde inicie en 1000, incrementa de 100 en 100. Inicia en 1000. Entonces, start with 1000, increment, increment by de 100 en 100, ¿no? De 100 en 100. Únicamente eso nos dice. Secuencia creada. Ya tenemos nuestras dos secuencias. Ahora vamos a ingresar datos. A ver, a ver. Eh,
Primero ingresamos datos a la tabla semestres. ¿Por qué primero a la tabla semestres y no a la tabla materias? Porque materias tiene un campo de tipo llave foránea que es el ID semestre. Y si nosotros no tenemos ningún ID semestre para ingresar aquí, entonces nos va a dar un error acá. Por eso primero la tabla semestres. Insert into semestres, valúes. ¿Y qué datos le podemos saber? Semestres, ¿tenía alguna restricción? No, iniciaba en 100. Entonces mi llave primaria va a ser el nombre de mi secuencia, que es sec id semestre. Para agregar el siguiente valor, como es next val. Y ahí está. Y todo esto es un número con los parámetros que ya hemos especificado acá. ¿Qué otros campos tiene semestre? Nombre y la descripción, que puede estar vacío. Pondremos el nombre único. Semestre 1. Primero. Y descripción sin descripción. Nulo lo ponemos vacío. Ahora, ¿podremos ponerlo vacío? A ver, tendría que yo aquí especificar y dejarlo así para especificar que es vacío. Pero si yo no quiero hacer eso, entonces en aquí puedo especificar yo a qué columnas únicamente le voy a agregar el dato. A la columna ID semestre. Por ejemplo, solo voy a agregar los IDs nomás. No voy a agregar ni siquiera el nombre. Eso lo voy a dejar vacío. Si ustedes lo hacen así y quieren agregar datos solamente el ID, les va a dar error acá. Si tratan de ingresarlo así, tienen que especificar aquí en la tabla semestres y luego aquí ya especifican los datos que le van a ingresar, qué valores le van a ingresar únicamente a mi tabla de ID semestre. Y en ese caso ya me va a dejar agregar ese dato únicamente. A ver, vamos a coser esto. Listo, ya he ingresado ese dato. Hago un select from semestres. Y ahí está, ven, nombre y descripción está vacío, únicamente el ID está sumando. Si nosotros lo ejecutamos otra vez, hago el select, 100 y 110 está lleno. Y así hasta el 200, me imagino. Ya, a ver, ahora lo haremos para insert into materias. Vamos a agregar únicamente el ID de la materia, como el ID del semestre, coma el nombre, sin descripción. Entonces, valúes, y en aquí ponemos, no, tenemos que concatenar. Era mat guión concatenado con el valor de mi secuencia. Sec barra baja ID materia. Cuando ustedes ya le ponen un nombre correctamente, o sea, ya le ponen, digamos, esta es la secuencia para el ID de la tabla materias. Entonces, cuando ya van haciendo su código, ya saben o ya se imaginan qué nombre le han puesto ustedes. De ese modo ya lo hacen más, em, ya se dan cuenta de mejor manera. Por ejemplo, yo aquí le puedo poner el nombre, digamos, create secuencia 1, secuencia 2. Eso es muy ambiguo, ¿no ve? Y a la hora de yo tener aquí que poner el nombre de la secuencia, tendría que subir hasta arriba. Y si es un código largo, tendría que subir hasta arriba, buscar qué nombre le he puesto a esa secuencia, y luego bajar, luego ponerla de nuevo. Por eso, a la hora de poner el nombre, siempre es importante que ustedes especifiquen, como en las restricciones. PK, FK, no es así nomás que ponemos los nombres a las restricciones
o los nombres a las secuencias, o los nombres a las tablas. Todo tiene que ser, todo tiene que ser con fundamentos en base a algo, no podemos poner nombres así nomás, tal cual. Y de ese modo también van a ubicarse más rápido. Ya, entonces sec barra baja id materia, materias, punto, para el siguiente valor, next val. ¿Qué otro dato? El id semestre tenemos que darle. En este caso hemos creado únicamente dos semestres, 100 y 110. Entonces le voy a dar el semestre 100 a esto. Y el nombre de la materia va a ser cálculo. Voy a hacer este insert. Ya me ha hecho el insert. Ahora, si yo hago otra vez el insert, me va a poner estos mismos datos, ¿no? Entonces voy a poner cálculo 2, por ejemplo, de, del semestre 110. Listo, a ver, hacemos un select para ver. Y ahí está, le he hecho un select a la tabla materias y ahí está, me está ordenando. Me está poniendo el formato que me pedía el ejercicio. Y así va a estar en sus siguientes prácticas, en su práctica para el segundo parcial del ingeniero. Igual les va a pedir crear secuencias y además de restricciones también. Por ejemplo, a ver, ¿qué restricciones podemos agregar? Podemos poner que el nombre de la tabla materia sea no nulo. Entonces acá puede haber otra pregunta, digamos, agregar una restricción para que el nombre de la tabla, de la tabla materias no sea nulo, que no puede estar vacío. Entonces, para agregar esa restricción, yo no voy a borrar la tabla, ¿no ve? No voy a hacer un drop a la tabla y luego volverla a crear. No, únicamente hay que poner aquí el código. Código direct, alter, table, la tabla materias, quiero modificar. Voy a agregar, add, una restricción. Una restricción se escribe constraint. Luego, el nombre de la restricción, y en este caso es que no sea nulo, not null. Una restricción de tipo not null comienza por NN en el nombre. NN y a ver, ¿qué columna nos dice? La columna materias de la tabla, de la columna nombre de la tabla materias. Entonces voy a poner la columna, el nombre de mi columna y luego el nombre de mi tabla. ¿Por qué? Porque las restricciones no se guardan, o sea, esta restricción que le voy a agregar no se va a guardar dentro de los metadatos, de los datos de esta tabla, por ejemplo. No se van a guardar ahí, se van a guardarse dentro de los objetos, o sea, es como si esta restricción es otro objeto también. Les explicaba, ¿no? De que la secuencia es un objeto de una base de datos, una tabla igual es un objeto y esta restricción también es un objeto. Por eso no puede haber dos restricciones con el mismo nombre. Por eso siempre hay que especificar. Por ejemplo, en acá, si yo pongo únicamente, digamos, not null, mi nombre de mi restricción de este tipo nulo. Le pongo not null, nn, barra baja, nombre. Y después le pongo mm, lo que le sigue, a ver. Que sea not null, tipo de restricción, not null. Y especifico la columna. La columna, sí, la columna materias. No, la columna nombre. A ver, ¿qué es lo que me marca acá? Check foreign primary unique. Mm, de tipo check. No tiene que ser de tipo check. A ver qué nos dice.
Eso era la línea uno, identificador no válido. ¿Qué me estoy olvidando? Debería bien. A ver, luego vamos a revisar. Entonces, yo me creo una restricción así, le especifico el nombre, pero esta restricción, a la hora de yo hacer una consulta a mi diccionario de datos y vea el nombre de mis restricciones, yo no voy a saber si esta restricción a qué tabla corresponde, porque aquí únicamente estoy diciéndole que es de tipo not null y que es de alguna columna que se llama nombre. Por eso es necesario también especificar en el nombre a qué tabla estoy haciéndole ese cambio. A la tabla materias, porque esto de acá no se va a mostrar, sino es esto está implícito, está guardado dentro de la restricción, únicamente nos va a mostrar el nombre de la restricción. Cuando les vaya a revisar su segundo parcial, yo me imagino, o para el tercero, el ingeniero va a usar un diccionario de datos, o cuando presenten su proyecto. Así el ingeniero no va a tener que estar revisando el código uno por uno, solamente consulta el diccionario de datos y ver si han creado las restricciones y las llaves primarias, las relaciones que existen. Bien, entonces, a ver, en acá me está marcando un error. Identificador no válido, me dice. A ver, buscaremos la sintaxis. El buen San Google. No, nada que ver. O más fácil, le preguntaremos a este señor. Ah, era con Modify. Lo haremos con Modify. Pero Modify es de MySQL, si no me equivoco. Se van a volver a conectar al mismo enlace. Voy a poner constraint, el nombre era NN. Ahora sí, acá viene el nombre. Sería el nombre de la columna y el nombre de la tabla. Ahora sí agregado. Entonces las de not null, bueno, les voy a pasar este código, es con modify. Y en aquí el nombre de la columna. Los de tipo not null, porque para otras las de check y para agregar restricciones es de esta forma. Donde la puse en acá. Esta es la sintaxis. Para agregar restricciones de tipo primary key, foreign key, tipo check. Ya. A ver, hay preguntas sobre la creación de estas secuencias. Ya saben, para ver en qué secuencia estamos, ustedes le ponen, lo hemos hecho aquí arribita, creo, para ver en qué secuencia estamos. Es esta sentencia de acá. Ustedes en acá le ponen el nombre de la secuencia, punto curval, que es el valor actual, current value, dice, curval, from dual.
Este dual ya les he explicado. Tal vez haya alguna pregunta teórica o les pregunta el ingeniero qué es la tabla dual. Es una tabla de apoyo que ofrece Oracle únicamente, que contiene únicamente una columna y un registro. En el Postgres no es necesario poner esto. Si yo lo pongo así en el Postgres, lo va a ejecutar normal. Pero en el Oracle, from dual. Ya, ¿hay alguna pregunta sobre las secuencias? Así podemos pasar al tema de vistas. Ya. La parte de, como hemos hecho varios inserts, tal vez no quedó claro la parte de commit, porque el ingeniero tal vez todavía no han tocado esa parte a la hora de hacer inserts. Por ejemplo, aquí yo he hecho varios inserts, ¿verdad? Y a ver, selecciono la tabla materias. Voy a listar la tabla materias. Y tengo dos registros en la tabla materias. Pero vean que yo en ningún momento he ejecutado un comando commit. El commit, vamos a ponerlo en acá. El commit sirve para confirmar las transacciones y el rollback para cancelarlas. Por ejemplo, si yo hago un insert, he hecho varios inserts y ya, no he hecho commit, tampoco he hecho rollback. Y yo cierro el TOAD, cierro mi sesión y lo he dejado así, sin hacer commit. A la hora de volver a abrir a la hora de yo consultar de nuevo mi tabla a la que he hecho varios inserts, van a estar vacíos porque nunca las he confirmado. En el Oracle, ustedes a la hora de hacer un insert, siempre tienen que hacerlo, siempre tienen que hacer después el commit y luego va a confirmar los datos, todos los registros que han hecho, eso se le llama transacciones. Va a confirmar las transacciones y ya las va a guardar dentro de la base de datos. Ahora es como que están flotando, por ejemplo, ahí, que están a la espera de confirmar o deshacer. Para eso sirve commit. Commit sirve para confirmar los registros. Y rollback sirve para deshacer los registros. Es la operación contraria. Si yo ejecuto, por ejemplo, el rollback ahora, lo voy a ejecutar. Rollback complete. Y ahora yo consulto la tabla de materias. A ver, en este caso me está mostrando todavía. Mm, He hecho un commit a la hora de hacer esto. Creo que he ejecutado el commit antes. Lo he ejecutado. Ya, pero ya saben, a la hora de hacer un insert y en su práctica también se los he puesto así con el commit al final para que lo ejecuten de una vez y no estén, para que no se pierdan los datos tampoco. A ver si podemos hacer algún otro ejercicio de secuencias. Podríamos hacer tal vez alterar alguna secuencia, cambiar el valor inicial de la secuencia del ID materia, del ID materias a 1. Mide materias, bueno, la secuencia está iniciando en 1000. Si hay una pregunta que me dice cambiar el valor inicial de la secuencia ya la hemos creado, ¿no? No podemos borrarla y luego volverla a crear solamente para cambiar un datito. Entonces, para eso usamos la sentencia alter sequence. Le vamos a poner
el nombre de la secuencia, sec, ID materia, ID materias. Vamos a cambiar el valor inicial, start with, que inicie en 1. A ver, me dice de que no se puede modificar el número de la secuencia. Debe ser porque alguna restricción de esta secuencia, sec materias, sec ID materias, eh, porque va a incrementar de 100 en 100. Si yo, se repetirían los datos, me imagino. El siguiente dato sería 100 y como es llave primaria, no se puede repetir. Lo haremos con un número más grande que este, con el 1000, por ejemplo. Me dice que no se puede modificar. Bueno, tal vez la sintaxis no. A ver, cambiaremos el increment. Si no, sería un poco raro cambiar el valor inicial de una secuencia. ¿Por qué querríamos cambiar el valor inicial de una secuencia? Tiene más sentido cambiar el valor del incremento de la secuencia. En este caso, no vaya de 10 en 10, sino que vaya de 1 en 1. Bien, ahora sí ya lo he cambiado. Entonces le pondremos cambiar el valor de incremento de la secuencia de I de materias a 1. Ahora si hacemos un insert a la tabla materias, cálculo 3, por ejemplo. Secuencia alterada. Y ahora yo hago un select y ya me muestra de 1 en 1. Ahora si yo hago rollback y hago el select, ¿ven? Ha desaparecido el último registro. He hecho yo, por ejemplo, a ver, ahora, he hecho el registro, ¿verdad? Ya me mostraba que tenía 1101 en el registro. Y luego he hecho un rollback, pero el número de la secuencia ya se ha alterado, ya ha incrementado 1. Si yo hago de nuevo el insert, era este insert, si yo hago de nuevo este insert, ya no me va a mostrar el 1 nuevamente, me va a mostrar ya en el 2. ¿Ven?